Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Arrancamos la semana y un nuevo debate se plantea en la pantalla de Señalú. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, Fer. Bueno, saludamos a nuestra querida audiencia que está del otro lado, sintonizándonos, que está hoy con nosotros. Y bueno, hablamos de educación en el día de hoy. Exactamente, vamos a hablar de la educación, nos vamos a plantear otros modelos de educación. ¿Qué se plantean hoy desde la educación, los desafíos? ¿Cuál es el rol del docente? ¿Cuáles son las demandas de los estudiantes de los distintos niveles? Bueno, todas esas preguntas nos vamos a ir haciendo hoy y para eso no vamos a estar solas y ya están acá nuestros invitados. Están con nosotros Hernán González Francés. Muchísimas gracias, Hernán, por estar acá, tutor de la Fundación Barqui, que también nos va a explicar un poquito qué es, y docente de la Escuela de Cine. Muchas gracias, Hernán, por estar acá. Y también está con nosotros Daniel Encinas, actor mendocino, padre de una niña que está en Estrella Andina, que también nos vas a contar qué es. Pero genial. Y sos estudiante de Pedagogía Waldorf. Exacto, bueno, en eso estamos. Con estas dos presentaciones, por eso vamos a hablar hoy de educación, porque desde los lugares que ellos están ocupando nos van a poder contar experiencias, vamos a poder analizar un poco el sistema actual de educación, qué se le puede incorporar, qué se necesita sacar, bueno, todo eso nos vamos a ir planteando. Antes ya les cuento y a ellos les voy a poner presión. Mientras estábamos en maquillaje ya empezamos a charlar y se dio una charla linda, así que la idea tendrían que haber filmado ahí, ¿viste? Salió buenísima esta, no sé cómo va a salir esta. Bueno, ahora vamos al segundo acto, a ver qué pasa. Pero bueno, a ver, ¿qué es la educación hoy? ¿Cómo la entendemos y en qué se quedó estancada, si se quiere? A ver, yo creo que la educación, sobre todo, creo que en todos los países del mundo están replanteándose la educación, qué significa la educación formal. Yo creo que acá en Argentina estamos frente a un proceso de transformación bastante interesante. Me parece interesante que seamos parte de eso. Como fundación somos parte también del plan quinquenal Argentina Enseña y Aprende. Entonces estamos formando a directores y líderes educativos. Yo creo que como desafío la educación hoy en día tiene hacer frente a las necesidades de un mundo cambiante, de una sociedad en la que el conocimiento ya no se administra, sino que se gestiona. Entonces, replantear una vez más cuál es el papel del docente y cuál es el papel de la educación y cómo garantizamos esa educación para toda la vida, para todas las personas. Bien. Daniel. Ya lo dijo todo. Bueno, a veces me encantó la palabra que usaste, desafío, y para mí esa era la que tenía preparada. Eso, ¿no? Es como, sí, es un gran desafío para esta época, un desafío en lo social, el tema de la educación. Todos nosotros hemos pasado por ahí por el sistema educativo y tenemos ciertos recuerdos, ciertas cuestiones que por ahí, hasta medias traumáticas por ahí, ¿no? De la educación o bueno, cosas que... Sí, quizás el rol del docente, la autoridad del docente, quizás ese miedo que había quizás en las aulas, ¿no? Sí, una educación anterior, de otro siglo. Exactamente, esas cuestiones las hemos tenido y antes era más duro todavía, más rígido. Después por ahí pasa que se quiere flexibilizar eso y se va al otro extremo y deja de haber una autoridad. Entonces estamos ahí moviéndonos y por ahí con muchas dudas, a veces con no saber para dónde ir. A mí ¿y cómo te lleva? En mi caso voy a hablar desde qué lugar voy a hablar. No vengo como un representante de la pedagogía Waldorf, ni mucho menos, sino simplemente como un papá que buscaba algo en la educación para mi hija Indira y bueno, apareció este hermoso proyecto que es la Escuela Estrella Andina, en donde estoy llevando a mi hija y eso hizo que yo quisiera después seguir interiorizándome en la pedagogía Waldorf. Yo ahora estoy en el 5º año de la Escuela de Formación en Pedagogía Waldorf, que está funcionando acá en Mendoza con un sistema, digamos, trayendo a los profesores de Buenos Aires y todo. ¿Qué hizo que no quisieras mandar a tu hija a una escuela normal, entre comillas, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos. ¿Qué experiencia tuya o qué viste que ese sistema educativo no cumplía con tus requerimientos? Y yo creo que estaba eso, no sé, en la forma de estudiar, ¿viste? Tener que estudiar de memoria, apurarme, tantas materias, el horario, viendo las materias que tengo al otro día, es como un correr y los exámenes, ¿viste? Hay muchas cosas, uno a veces no sabe, digamos,
es más fácil decir, bueno, qué es lo que no me gusta, y ahí en eso estamos muchos de acuerdo en eso. Claro. Ahora viene el desafío de qué construye uno, pero en ese lugar ahí tengo muchísimo para... Es más, estoy haciendo una obra que habla de eso, mirá si me habré traumado. Claro. Estoy claro, o sea, la obra es como que hablo del sistema educativo y de esos profesores a veces, también está eso del profesor que tiene que ir a dar clases y no está esa vocación. Y bueno, yo no quería eso para mi hija, digamos, ¿no? Yo lo viví de alguna manera, todos lo hemos vivido, y bueno, uno empieza a querer otra cosa, no sabes qué. Bien. No Pero sabes lo qué, buscás. pero buscás. Recién mencionaste acerca de la educación formal. Contanos un poquito de eso, ¿no? Las diferencias que hay entre la educación formal y sería la no formal, su contrapuesto. Claro, o sea, la Ley Nacional de Educación prevé tres tipos de gestión de educación. Tenemos tres tipos: formal, no formal. No, me estoy confundiendo con la gestión. O sea, la educación formal básicamente es la educación que está establecida, tiene un tiempo determinado, un objetivo determinado, un currículum que está dado por el Estado. Claro, quizás está preestablecido y simplemente el docente llega y dice, bueno, esto es lo que hay que dictar. Bueno, muchas veces los docentes se sienten, ellos usan la palabra corsetados en ese currículum, pero en realidad la idea y lo que nosotros trabajamos también desde la bibliografía que utilizamos en la Fundación, en el programa, es cómo nosotros innovamos o cómo nosotros nos paramos desde otra mirada teniendo este documento prescriptivo que en realidad lo que hace es garantizar justicia, una justicia curricular, una justicia social. O sea, que todos los argentinos aprendamos lo mismo, estemos en La Quiaca o en Ushuaia. Bien. O sea, son los contenidos que nosotros como argentinos consideramos que son valiosos. Entonces esa es la importancia también que tiene el currículum. Bien, eso en educación formal. ¿Y la educación no formal? Y la educación no formal es una educación que no tiene un espacio establecido, sí tiene objetivos, tiene una intencionalidad, pero no corresponde con actividades, son actividades extraescolares, o sea, son actividades educativas extraescolares. Bien, porque a veces cuando hablamos de esta educación alternativa, si se quiere, y también lo empezamos a poner entre comillas, se habla de que es no formal también. ¿Cómo se juegan esas dos formas? ¿Cómo lo explicarías para alguien que está escuchando y dice, no, yo ahí mi hijo no lo llevo porque eso es no formal, por ejemplo? Claro, bueno, nosotros, digamos, cada proyecto dentro de esto alternativo, cada proyecto busca darle una salida, una vía de acceso. En nuestro caso, en la Escuela Estrella Andina, funcionamos bajo los lineamientos de la Dirección General de Escuelas, digamos, no estamos como en una isla ni aislados del mundo, sino que es una, digamos, desde la pedagogía Baldor y desde lo que la escuela propone, se intentan contribuir a la educación, no ser algo aparte. Sí está, por supuesto, esto que trae la pedagogía Baldor, que es tan maravilloso, por lo menos a mí que me encanta, esto de ver al ser humano en forma integral, y entonces está en la forma, en el cómo se llega al niño, en cómo se dan los contenidos, porque por ahí los contenidos son los mismos, pero hay mucha diferencia en cuanto a que a lo mejor esto de ver al niño en forma integral y trabajar con la voluntad, con la imaginación. Claro. Entonces no empezamos por un concepto y que te limita y que la definición, digamos, que marca y que ya hay que repetir y estudiar de memoria, sino que pase por la vivencia, está mucho eso. Bueno, por ejemplo, el concepto, si partimos desde los inicios, alumno, ¿no? El concepto alumno de por sí tiene que ver con una persona que no tiene luz, sin luz, y a partir de ahí el docente es quien de alguna forma lo va a llenar de conocimiento en vez de trabajar en un ser integral. Ya de por sí el concepto alumno-docente estaría de alguna forma planteado desde otra perspectiva. Pero hay una corriente, esta nueva corriente transformadora de la educación que plantea que en realidad el alumno no carece de luz. El alumno trae consigo un montonazo de vivencias y experiencias que hacen a la integridad de la persona, y que en realidad nosotros cuando educamos a los chicos en nuestras aulas también tenemos que pensar que estamos educándolos a ellos
no solamente en el contenido, sino para que ellos se desarrollen integralmente a lo largo de la vida. O sea, eso es lo que también se está planteando desde los derechos humanos, ¿sí? Una educación integral. ¿Y cómo se forma el docente para poder llegar a formar de esa manera también, poder acompañar a ese estudiante? Bueno, yo creo que primero un docente del siglo XXI no debe dejar nunca de formarse, de reflexionar. Muchos de los docentes, y lo que planteamos nosotros también desde la Fundación, es que es un punto de partida, pero el docente está constantemente reflexionando sobre su práctica, compartiendo con otros docentes. Se generan lo que en un principio se hablaban de comunidades de aprendizajes para llegar a lo que serían las comunidades de práctica, o sea, donde los docentes reflexionan sobre su práctica y generan conocimiento. Entonces, esto todo el tiempo se va renovando, porque nuestros alumnos todo el tiempo se van renovando y van surgiendo características nuevas en cada generación, ¿sí? Como claro. Ahí con respecto a eso que está diciendo, también desde la pedagogía Waldorf se dice que solo puede transmitirse al niño aquello que el docente conquistó en sí mismo, digamos, ¿no? Entonces hay un trabajo interior del docente muy, muy importante, digamos. Entonces ahí va a transmitir algo a ese niño, que el niño en el primer septenio, los primeros 7 años, el niño aprende por imitación. Entonces es muy importante el gesto del docente, cómo les habla, cómo se dirige a ellos, si tiene, digamos, cualidades artísticas él en su forma de dar clase, el docente mismo, ¿no? Entonces eso es muy importante en la formación del docente. Del contenido académico, ¿no? Que quizás en otro momento era fundamentalmente eso lo importante dentro de un aula y hoy, bueno, se contemplan otras... Claro, esa cuestión a veces intelectual, un poco abstracta, un poco carente. Que no se deja de lado, ¿no? Pero por se la aborda de otra forma. El tema es que a veces se ha caído en un intelectualismo tan fuerte que lo que ha dejado de lado es los otros aspectos, como un poco más el tema del sentimiento, de la voluntad. Por darte un ejemplo, en las escuelas Waldorf se empieza aprendiendo las vocales con el cuerpo. O sea, tenemos una A grande marcada con el cuerpo, una A que está en un pizarrón, un pizarrón de una maestra. Yo entro a ver el pizarrón de mi hija y me quedo enamorado porque la maestra con la tiza hace algo bello, una obra de arte. El pizarrón es una obra de arte, entonces digamos que hay que generar un clima anímico en torno al niño y eso es fundamental. Y en esta formación de los docentes ese trabajo que tiene que hacer el docente sobre sí mismo porque digamos todos somos de alguna manera, acarreamos un montón de maneras yo le llamo de mala educación, en el sentido de que hemos recibido cosas y podemos seguir repitiendo constantemente lo mismo. Entonces en esto, digamos, ¿cómo respondo a los desafíos de esta época? Entonces es eso, ver qué necesita el niño. Eso es como una pregunta fundamental. Y no cómo adaptarse a lo establecido, sino qué necesita. Y entonces el docente también, cómo estoy preparado para que en esa imitación el niño pueda descubrir lo que él trae. Bien. Hernán, vos desde la Fundación, ¿cómo se trabaja con los docentes justamente en esto? ¿Y qué ves vos desde la experiencia que pueda estar trabando en el sistema actual de educación, que pueda estar trabando el poder llegar a esa cuestión quizás más ideal, pero que no es ideal en definitiva? Bueno, a ver, lo que trabajamos en la Fundación es darle al docente el espacio. Yo creo que uno de los valores principales, en mi opinión, que tiene el programa es que los docentes salen 6 semanas de sus escuelas, de esa vorágine del día a día, entonces ellos pueden sentarse a reflexionar sobre cuáles son las fortalezas, las debilidades de su institución y poder generar proyectos para mejorarla. Yo creo que actualmente son pocas las cosas que hay. Nosotros trabajamos también con un video de un docente de Buenos Aires que se llama Horacio Cárdenas y él dice, yo me animo a decir que son pocas las cosas que nos hacen ser maestros mediocres. Lo que pasa es que es verdad que el docente hoy en día tiene poco tiempo también para tener estos espacios de reflexión, para compartir con sus compañeros. Hay un sistema que si bien hay una intencionalidad de cambiar, pero hay un docente taxi que va de una escuela a otra. Entonces, creo que el espacio, darle al docente el espacio para poder reflexionar sobre su oficio, ¿sí? Que es lo que lo hace profesional,
es lo que nos estaría faltando como docentes. Y lo digo también personalmente, yo creo, como docente creo que muchas veces me he sentido identificado con estas problemáticas de no saber cómo plantear una clase que les llegue a todos mis alumnos. Claro, que les llegue a todos y que también haya un aspecto que esté relacionado con lo personalizado, porque de alguna forma en esa reflexión también haces referencia en decir, bueno, llega a todos, pero yo sé que él aprende de una forma y él entiende completamente de otra. O sea, se entiende también el contexto del niño. Totalmente. Y bueno, y eso creo que ahí es cuando llegan también las tecnologías y esta idea de diversificar la clase, como nosotros que tenemos estas aulas heterogéneas entendidas como personas que aprenden diferente, que tienen diferentes historias de vida y nosotros les estamos forzando a aprender de la misma manera. Esto no es una discusión que sea de ahora, es una discusión que lleva varios años, pero bueno, cómo nosotros eso lo llevamos a la práctica, ahí está el desafío, cómo nosotros innovamos. ¿Y ya se ha puesto algo en práctica para poder cambiar ese paradigma? Ahí, bueno, la idea es que los docentes lleguen al programa y se vayan con un proyecto para cambiar. Para las escuelas. Claro, para cambiar esas problemáticas que ellos ven que están en todas las escuelas, ¿sí? Por ejemplo, el desgranamiento, la deserción o el rendimiento escolar. Entonces, cada escuela sale con un proyecto de innovación educativa, innovación entendida como un cambio estructural que nace desde la escuela y que desde los recursos con los que cuenta la escuela puede cambiar, puede mejorar, ¿sí? Los aprendizajes de los chicos. Hernán nos está hablando del programa de liderazgo e innovación 2018, que es una iniciativa conjunta del Ministerio Nacional de Educación, la Dirección General de Escuelas, y bueno, la Fundación Barqui, a quien él aquí está representando. Vamos a seguir hablando de educación, nos vamos a seguir preguntando qué pasa con la educación, qué pasa con los estudiantes, cuáles son las demandas que tienen que tomar como desafío la propia educación. Recuerden que ustedes pueden participar, estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. No se vayan, en un ratito nada más volvemos. Continuamos en Distintos Parecidos, seguimos hablando de la educación, un tema que no se va a agotar nunca, que siempre lo vamos a estar repensándolo, porque a su vez es una manera de repensarnos nosotros. Así que vamos a seguir hablando de la educación y de los modelos de educación. Pero para que vayan quedando cosas más claras, le vamos a pedir a Daniel, por ejemplo, que nos explique un poquito técnicamente, si se quiere, ¿qué es la pedagogía Waldorf? Y ahí me pones más en un compromiso. Bueno, por eso yo vine a aclarar que yo estoy como padre, Perfecto. que estoy como estudiante en la escuela de formación. Y bueno, es difícil explicarlo en el sentido de dar la definición o esto. Yo por eso también hago hincapié en esto de explicarlo desde la vivencia y desde lo que estoy viviendo, desde lo que veo que ocurre con mi hija. Y un poco eso que decíamos, ¿no? de esta educación en forma integral. Digamos, ¿cuál es la imagen de ser humano que tenemos, ¿no? Y a veces esa imagen está como un poco condicionada por cuestiones del entorno, por cuestiones de las épocas culturales que se están viviendo. Entonces, como quedamos condicionados y fragmentados de alguna manera. En esta búsqueda de una educación integral, sí es muy importante el modelo de ser humano que tenemos, esa imagen del ser humano. Y la pedagogía Waldorf busca eso a través de los lineamientos de Rudolf Steiner, que es el fundador de la pedagogía Waldorf. Se busca eso, que el docente esté como imbuido en esta imagen del ser humano y desde ahí poder educar en forma integral. Entonces esto de que qué necesita el niño en cada etapa es fundamental. Eso, lo de las etapas, ¿no? Está divididas en septenios. Claro, le llaman septenios esto de estos 7 años, septenios, 7 años. Entonces primer septenio, digamos, es donde el niño aprende por imitación. Entonces por eso yo decía esto, que importante que es el rol del adulto en este primer septenio, ¿no? Porque capta todo, no es que solamente lo que se le dice o lo que no se le dice, sino que el niño está totalmente en una apertura total a todo. Es como un organismo sensorio totalmente abierto. Una esponja. Claro, entonces está abierto. Entonces es muy importante el entorno que se le brinda al niño, ¿no es cierto? Es sumamente importante que sea bello,
Es sumamente importante. Entonces es muy importante en ese primer septenio lo que el adulto le ofrece, la belleza del lugar, cómo habla el adulto, cómo se expresa. En Bien. ese segundo septenio ya digamos está aprende por imitación. Después es muy importante la autoridad ahí, ¿viste? En esto de que a veces se confunde. La pedagogía Waldorf a veces dice, bueno, es para la libertad, entonces quiere decir que el niño Claro, puede hacer no lo que tiene quiera, límites. que puede... Y no, el límite es sanador, el límite es contenedor, el límite es sumamente importante. Entonces acá, ¿cómo hace el docente para poder ser una autoridad verdadera y no caer en el autoritarismo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso está también esta cuestión tan importante. Bien, para darte algunos tips más de que hemos estudiado nosotras, ¿te parece? A ver, dale, Bueno, la decime, yo primera te digo. infancia es el primer septenio, Exacto. ahí de 0 a 7 años, la infancia media de 7 a 14 años y la adolescencia de 14 a 21 años. Como nos contabas vos en un primer momento, el desarrollo del organismo físico a través de la mímesis, si se quiere, de la mímica. Después ya en un segundo septenio se habla mucho más de la imaginación, del conocimiento a través de la imaginación y activando los sentimientos. Quizás una parte que está un poco olvidada en la otra forma de educación, si se quiere. Bueno, y el arte, vos lo decías, Ahí fundamental. está. El arte es como la herramienta fundamental para eso, para entrar en el ámbito del sentimiento, del sentir. Y no se trata del arte como materia aislada, ¿viste? Que a veces decimos, bueno, el arte y tenemos como las materias dibujo, teatro. No, sino que el docente se meta en el mundo de lo artístico para dar sus clases, Bien. para ser Para creativo. dar matemática, También, también. para dar matemáticas. Se puede dar matemáticas también con ritmos, con rondas. Claro. Ahí aparece. Bien. Eso en la escuela Waldorf eso es fundamental, ¿viste? Hay mucho se aprenden las tablas de una manera distinta. Yo no puedo hablar tanto de eso, pero lo voy a ver ahora esto. En este año, en esta escuela de formación, estoy esperando ver eso, todo ese tipo de cosas, ¿viste? La parte metodológica. Nosotros ahora estamos recibiendo una información más de ciertas bases del ser humano, pero ahora viene eso, que es lo que yo veo en las maestras y me encanta, porque hay rondas, hay muchas rondas, hay los niños jugando con los pies, ¿viste? Por la voluntad. Entonces hay otras cosas que se descuidan a veces en función de lo intelectual puramente, ¿viste? bien. Y un poco hablábamos del docente y la diferencia que hay en la pedagogía Waldorf es que el docente acompaña durante todo, es el mismo docente el que acompaña durante esos 7 años. Y eso a mí me parece maravilloso porque va conociendo... Hay otro conocimiento de la persona. Un conocimiento mutuo, y va conociendo al niño y va acompañándolo, entonces va viendo todo ese proceso. Bien. Por lo tanto, no necesita esta cuestión de una evaluación o de un examen traumático, por cierto, sino que va viendo su proceso y no hay un estándar en el cual todos tienen que llegar a lo mismo, ¿no? Bien. Es un proceso ¿Y individual. cómo se aprueba? ¿Cómo paso de año o paso de año igual? ¿Se certifica Eso está el difícil, ¿cómo eso te traería a la maestra de mi hija para que lo explique maravillosamente, porque digamos que el docente va viendo Bien. el proceso y ahí no hay un lo número para acompaña. evaluar, imagino. Claro, ¿no? Bien. Exacto. Perfecto. Bueno, eso de Exacto. alguna forma tiene que ver con las escuelas Waldorf, que tiene que ver con no fomentar la competitividad en la evaluación. Exacto. Sí. Bien, las y características. con respecto a lo de los límites, que leíamos una nota donde decían que el chico o el niño que no acepta las pautas es esperado y protegido y no castigado, ¿sí? Hay un concepto totalmente distinto, un paradigma distinto a, bueno, cómo llego yo a determinado objetivo, ¿sí? Claro. A una pauta. Claro, y ahí está esa intervención del docente, que en donde a través de su formación y todo no hay una receta, no hay recetas acá, si hace esto, tiene que pasar esto, Bien. no, sino que el docente va llegando con su intervención amorosa a dar el límite y a poner la autoridad también, pero no, hay un acompañamiento por ahí diferente, digamos, se le hace más el aguante al muchachito, Bien. a ese niño, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos a ir al otro término raro del día. Después de Waldorf tenemos Barqui también. Mirá las palabras que traemos. Claro. Waldorf. Que nos expliques un poquito qué es la Fundación Barqui y a dónde apunta. Bueno, la Fundación Barqui es una organización internacional. Tienen como lema que cada niño merece el mejor maestro. Tienen como fin ponderar la tarea del docente. A nivel internacional tienen varios proyectos. Tienen proyectos en Ghana, en Uganda y acá en Argentina. El proyecto es este programa, que es el programa de liderazgo e innovación educativa. Este programa tiene una parte presencial de 6 semanas y
un proyecto, o sea, que se formula durante esas 6 semanas y después se aplica en las escuelas y se sigue durante un periodo la aplicación de ese proyecto. Entonces, en realidad el programa dura no solamente las 6 semanas de cursado, sino durante la puesta en marcha del proyecto, Claro. con la que los ¿Es la primera vez participantes. que se pone en práctica este programa o ya empezó hace años? Empezó en octubre del 2016. Ah, bien. Sí, empezó en Jujuy y después se han abierto desde entonces centros en Mendoza, en Corrientes, en Salta, y este año abrió el centro en provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo es esa puesta en marcha? ¿Se monitorea, se evalúa? Todo el tiempo se está trabajando con el monitoreo, sobre todo porque se busca garantizar la calidad del programa. Entonces, los participantes realizan el proyecto de innovación educativa y cuando salen de cursar de la fundación y entran en las escuelas, que es cuando realmente se pone en marcha todo lo aprendido, hay un monitoreo de la fundación con la figura de seguidoras de proyecto. Bien. Entonces, y hay también una plataforma en la que los participantes también siguen en contacto con la fundación. La idea es que los participantes nunca dejen, ¿sí? De trabajar con la fundación y compartir con sus colegas. Claro, como un foro. Sería un foro. Se hace un foro, en realidad también tienen cursos. También, por ejemplo, hay mentorías entre escuelas que tengan proyectos parecidos o problemáticas parecidas. ¿Cuáles son las problemáticas que más llevan los docentes allí al programa, ¿no? Quizás como forma catártica y para encontrar soluciones? ¿Cuáles son las problemáticas que más escuchan hacia adentro en los docentes? A ver, Tenemos un Otro bloque. a ver, claramente los docentes vienen de hay un sistema educativo que durante años ellos han sentido que les ha sido muy prescriptivo. Entonces les ha dicho, hagan esto o esto no se puede. Entonces ellos se sentían como atrapados. Entonces esta idea de innovar, a ellos les parecía, o muchas veces les parece como complicada, en el sentido de que cómo yo innovo y además también de alguna manera respondo a estas obligaciones del sistema educativo, ¿sí? Porque no dejo de ser un trabajador del Estado y tienen responsabilidades. Entonces, bueno, muchas veces hay problemáticas, por ejemplo, de comunicación interna en las escuelas. Ahí está el problema, por ejemplo, de la calidad educativa y, por ejemplo, el desgranamiento. Bueno, ¿El desgranamiento nos podés contar un poco cómo? Y el desgranamiento básicamente es la cantidad de alumnos que se pierden desde el primer año cuando entran los alumnos hasta el último año y cuántos alumnos quedan en el camino. Bien. Le Recién quería hacer una consulta con respecto a lo de las evaluaciones. Por ejemplo, digo, los docentes hoy en la actualidad, ¿se preguntan o se cuestionan el método de la evaluación? ¿Buscan otras alternativas? Que por ahí sea menos hostil, si se quiere. Bueno, la evaluación es un tema re interesante para debatir, que la verdad que las invito en otro momento que también realicen un programa solo sobre evaluación, porque realmente la evaluación, que históricamente nosotros la hemos visto como un resultado, ¿sí? Y no la vemos como un proceso, ¿sí? Entonces, dicen la evaluación como un suceso y no un proceso. Entonces la evaluación es un proceso y debería ser vista como un proceso y nosotros todo el tiempo estar evaluando. Ahora, ¿cuáles son las diferentes formas de evaluar? Nosotros, ¿y qué es lo que estamos evaluando? Porque muchas veces también lo que se pone en discusión es, sobre todo ahora con la nueva transformación en el sistema educativo, que ahora ya deberíamos estar trabajando por competencias o capacidades. Bien. Entonces, nosotros a los chicos les tenemos que evaluar o los tenemos que preparar para aprender, enseñar a aprender y no enseñarles contenidos. Entonces, nosotros ¿cómo evaluamos eso? ¿Y qué formas de evaluación existen? ¿Cómo nosotros evaluamos a un montonazo de chicos con necesidades diferentes de forma diversificada? Entonces, la evaluación también, para la evaluación como un instrumento diversificado, también es algo que está en discusión y que se está investigando y que se está experimentando, que se está trabajando. Sí, yo siempre me preguntaba, ¿no? Bueno, si
yo no puedo correr porque tengo una dificultad, bueno, no voy a probar nunca de educación física, ¿no? Entonces, ¿cómo se contempla eso hacia dentro de un mismo curso donde hay alguien que, por ejemplo, no puede correr de la misma manera que otro? Entonces ya tengo desaprobada esa materia. ¿Cómo se puede empezar a pensar en eso también? ¿No? Desde, bueno, que no sean cursos, no sé, estoy ya pensando demasiado, pero Bueno, ¿se puede plantear algo diferente? Bueno, hay varias formas. Nosotros podemos evaluar el proceso. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una experiencia, un experimento, y yo no llego al resultado deseado, pero yo puedo reflexionar en el porqué y durante todo ese proceso yo puedo hacerme preguntas, ¿sí? Eso me parece mucho más valioso que llegar al resultado, ¿sí? Si el docente, por ejemplo, cuando trabaja con grillas de evaluación, un docente que trabaja en grillas de evaluación y que trabaja con la autoevaluación también del alumno, donde el alumno evalúa su propio proceso y hace una metacognición sobre cómo fue su camino en esa experiencia, realmente puede arrojarle un montonazo de datos al docente. Lo que pasa es que eso no tiene un número. ¿Cómo nosotros le ponemos un número? Entonces, bueno, ahí hay como una tensión en el sistema que, bueno... Claro, porque aparte hay que responder a estándares internacionales, es decir, a fin de año, bueno, mi educación en el país es de tal manera y eso se hace con números actualmente, ¿no? Digo, las estadísticas nos siguen jugando con los números, entonces por ahí es difícil echar con otro tipo de paradigma, me imagino. Así es. Bueno, en el primer bloque mencionaste acerca de la deserción, que es otra de las razones por las cuales se acercan los docentes a la fundación. Y tengo un dato que traemos de los diarios en el día de ayer. Se publicó acerca de que la mitad de los mendocinos de más de 20 años no terminó el secundario. Le contamos también a quienes están del otro lado. Unas 600.000 personas en la provincia deben esta etapa en la educación obligatoria y la situación se agudiza en lo que tiene que ver con las zonas rurales. ¿Qué les parece este número? ¿Les llama la atención o simplemente de acuerdo a lo que vienen viviendo dicen, bueno, y sí, es de esperarse? Sí, bueno, básicamente muchos de los docentes vienen con estas preocupaciones. Muchas veces tenemos docentes o directivos que nos hablan de cursos que se tienen que cerrar en sus escuelas por este desgranamiento, esta falta de alumnos. Y yo creo que también es un sistema, el sistema educativo que no en su momento, tal vez, o los alumnos, no sé, los alumnos no sintieron que daba respuesta a sus necesidades. Entonces yo creo que es una misión, es un desafío que tiene el sistema de volver a atraer a esos chicos. Yo creo que además también plantear, y eso a mí me parece también, o es algo que con lo que yo me identifico mucho, ver la educación como algo que se hace a lo largo de toda la vida. Entonces, garantizar que esos chicos que tienen 20 años y que quieran volver al sistema educativo tienen un espacio, de hecho lo tienen, con los CEPJAS, tienen sí, hay instituciones. Claro, instituciones, hay espacios en el sistema educativo, no hace falta que sean instituciones privadas, ni mucho menos, sino que el mismo sistema educativo les da esos espacios. La idea es que también respondan de alguna manera a las necesidades que tienen. Bueno, no nos quedó tiempo para que Daniel hable ahora, pero en el próximo bloque lo vas a hacer, porque fue como más repartido Bien, pero enseguida perfecto. Seguimos dialogando, nos seguimos preguntando acerca de la educación, cuáles son los nuevos paradigmas, si se quiere, cómo debería la educación adaptarse a los requerimientos de la sociedad actual. Bueno, todo eso nos estamos preguntando hoy en Distintos Parecidos. En un ratito nada más y ya volvemos. Bueno, sonó el timbre del recreo, hay que entrar al aula, así que vamos a seguir en Distintos Parecidos preguntándonos de la educación, obviamente es el tema que hoy nos tiene acá reunidos. Yo quería preguntar a Daniel, ¿cómo se sustenta la escuela, en este caso Estrella Andina? Bueno, en este caso la escuela Estrella Andina se sustenta por los docentes, por los padres. Hay un trabajo en comunidad que es maravilloso y nosotros en este caso estamos en este momento en eso, ¿no? En esto de mudarnos. Estábamos en Carrodilla antes en la calle San Martín y ahora nos vamos a la calle Terrada, en Ruta 60, Arauz y Terrada, más metiditos por Luján. Más zona de campo también para los nuevos desafíos y el trabajo con los chicos y
Y bueno, es un trabajo de los padres que es maravilloso también. A mí me encanta porque realmente vamos aprendiendo la autogestión nosotros mismos desde el trabajo, ¿no? Desde ir los padres a pintar, de aprovechar las capacidades de los padres para colaborar, y el que no tenga tantas aprende ahí también. Y eso es muy importante también para el niño porque está viendo y palpando la autogestión ahí, en vivo, con sus papás que le ponen el amor a la escuela y con todo el desafío que representa trabajar de esta manera, porque quizás nosotros no aprendimos a trabajar así, en esto de la autogestión. Estamos más acostumbrados a que nos digan lo que hay que hacer, a que nos marquen el camino y a obedecer. Y acá es bueno, acá esto tenemos que llevarlo nosotros. Entonces hay una cuota y los mismos padres y la misma comisión económica es la que se encarga de ver cuál sería la cuota para que se pueda llevar esto adelante y cómo lidiar con esto de que también, bueno, el que no puede pagar la cuota, ¿cómo hacemos? Entonces también nos reunimos los padres y decir, bueno, a ver, cuántas becas podemos tener y cómo podemos ayudarnos entre nosotros fraternalmente, cómo podemos abrazar a otro que no puede, y eso son ejercicios que se hacen. Sí, educación es un también, ejercicio, ¿no? claro, entre nosotros los padres y bueno, a ver, yo tengo tal porcentaje de beca, ¿cómo puedo hacer para abrazar a esta familia que viene? Entonces alguno va poniendo y se logra cuando está la voluntad. Y es eso también, es un trabajo de la voluntad para nosotros como padres. ¿Insume mucho tiempo formarse? Esto para aquellos papás o mamás que nos están escuchando y que dicen, la verdad que estaría bueno sumarme. A la formación en pedagogía Claro, Waldorf. a la formación. Mirá, yo que estoy cursando la Escuela de Formación en Pedagogía Waldorf, son 5 años, parece mucho, pero esto es, como vienen los profesores de Buenos Aires, se va dividiendo en el tiempo, digamos, vienen viernes, sábado y domingo cada 2 meses. Bien. Entonces, digamos que es llevadera la formación, ¿no? Son intensos ahí y también se va trabajando esto de la autogestión en la misma escuela de formación. Decir, bueno, nos vamos organizando en comisiones para traer a los profesores de la terminal, para organizarnos para esto, la merienda, esto, el otro, todo. Ya es un aprendizaje en eso también. Y bueno, llevar las materias teóricas y prácticas, las materias artísticas ahí en eso, viernes, sábado y domingo. Dani, te hago una pregunta. Si te animás a contarnos un día de tu hija en la escuela, ¿cómo es? Si tiene horarios de tal horario tengo tal cosa o no, ¿cómo es? Sí. Esto tiene horarios, por supuesto, que lo van llevando los adultos, pero un día es como una respiración, ¿no? Y está esto de que tenga ritmo el día. Entonces hay una actividad hacia adentro en donde, por ejemplo, el niño llega y a lo mejor ya está la maestra con todo preparado también y la maestra está pintando y como el niño aprende por imitación, el niño va a pintar también, ¿no es cierto? Va a hacer eso, está todo preparado. Entonces ahí hay una actividad para adentro. Después, por darte un ejemplo, después, bueno, ahora una respiración, ahora vamos afuera y entonces vamos al patio, a lo mejor, y ahí está esa actividad en donde está el juego libre, que es muy importante y se le da mucho tiempo también, porque ahí aprenden ellos a trabajar en lo social con el otro, en donde los maestros tratan de estar. Es hermoso eso, porque el maestro a lo mejor está tejiendo, está haciendo algo con sus manos y no está ahí como en esa actitud de mirar y de ver, sino que está atento pero haciendo una actividad y tratando de que los niños puedan resolver las cuestiones que se dan en el juego. Ahí hay, a veces esto se tiene como el recreo y que sea corto para aprender, y acá están aprendiendo mucho, porque están aprendiendo sobre lo social, en esa actividad al aire libre, en donde están dándole mucha importancia al juego, donde se le da la posibilidad para que ellos puedan jugar con el equilibrio, con el juego, con el movimiento, que a veces algo en donde se falla mucho en el sistema educativo convencional, en donde se le valora tanto la cabeza nomás, ¿viste? Bien. Y después otra vez, bueno, entonces decimos una actividad hacia adentro, una actividad hacia afuera, otra actividad hacia adentro, entonces viene un cuento también con esta cuestión tan artística que la maestra intenta brindarle al niño, ¿no es cierto? Un cuento y otra vez afuera, y así, ese ritmo, ¿viste? Se cuida eso, porque el ritmo no satura, no cansa, ¿no? Bien. Me llaman la atención 2 cosas. En primer lugar, lo que decís está muy relacionado con uno de los puntos de las escuelas, que está relacionado con el alimento del cuerpo y del alma de todos los chicos, ¿no? A medida que van avanzando los años. Y por otro lado, hablas de alumnos, de profesores
y padres, cuando en realidad desde hace unos años en la discusión educativa que tenemos es profesores versus padres, de alguna forma, ¿no? Es algo que sucede, es así, que el profesor hoy se enfrenta al papá, al revés en realidad, que el padre enfrenta, la madre enfrenta al profesor. No sé, yo creo que en realidad hay un tema social con la educación, que muchas veces la educación está mediada o está... Creo que la información que le llega a los padres sobre la educación de sus hijos muchas veces tiene que ver más con los medios que con realmente involucrarse en el proyecto educativo. Es verdad que muchas veces también las escuelas no generan espacios para compartir con los padres. Con los padres. Pero sí sé que hay como intentos desde muchas instituciones, muchas escuelas, de hacer proyectos y de trabajar con la comunidad y con las familias de los alumnos. Sí, por ahí nosotros nos planteamos cosas y hay que entender que vivimos dentro de un sistema donde los padres trabajan un montón de horas, donde hay padres que no trabajan y eso también genera un montón de situaciones hacia adentro de la familia. Y eso obviamente que también incide al momento de la educación. Creo que estamos hablando solo de la educación, pero en definitiva estamos evaluando un montón de otras cosas, ¿no? De lo que nos pasa a diario. Quería quedarme un poquito con Dani también en esto de cuáles son esos elementos obligatorios que le exige la Dirección General de Escuelas para poder estar dentro del sistema formal. Y en ese caso a mí me gustaría que vinieran algunas de las maestras y hablar más de eso, porque yo... Claro. Perfecto. Yo te cuento mi experiencia donde lo estoy viviendo, pero no sería la persona indicada para hablar de eso. Bueno, perfecto. Bueno, te paso los contactos. Bueno, listo. Y hay otro de los puntos que está relacionado con la tecnología, ¿no? Estos proyectos y las tecnologías infocomunicacionales, las llamadas TIC, es necesario incorporar la tecnología en los tiempos de hoy, porque de alguna forma decimos, bueno, hay educación, estamos en una sociedad de la información, la tecnología es indispensable. ¿Es así? Bueno, la tecnología nos atraviesa a los chicos y creo que sería ingenuo no contemplarlas no contemplarlas como parte de la currícula. Muchas veces se habla incluso de esta alfabetización mediática que deberían tener los niños, en donde nosotros ya deberíamos preparar a los chicos para aprender a leer los medios de comunicación, ¿sí? No solamente la alfabetización como un proceso de aprender a leer y escribir, sino también, bueno, a ver, estos medios de comunicaciones que nos atraviesan todo el tiempo, ¿para qué sirven? Y bueno, y ahí está también la intencionalidad. Yo creo que la tecnología hoy en día debe tener una intencionalidad pedagógica. Nosotros no debemos educar para la tecnología, sino usar las tecnologías como una herramienta para diversificar la enseñanza. Tener una computadora en el aula no significa que... No me garantiza, no me va a garantizar que el alumno aprenda mejor, no me va a garantizar que tenga a un docente innovador, no me garantiza que voy a estar preparando a ese chico para el siglo XXI y para los desafíos que va a tener en un futuro, ¿sí? Pero yo sí le tengo que enseñar cómo usar esa tecnología como una herramienta para aprender. Perfecto. Entonces ahí es... Sí. No, perdón. No, seguí, por favor, termina la frase. Entonces ahí, por eso yo creo que es interesante plantear la intencionalidad de las tecnologías, ¿sí? Y creo que traer a la mesa la discusión de la tecnología sí o la tecnología no dentro del aula es interesante porque pueden haber, que de hecho han habido personas que están en contra de la integración de las tecnologías. Claro, la incorporación de las TIC. Entonces, ¿cuáles son los argumentos en contra? O sea, ser conscientes realmente del porqué de la tecnología sí, la tecnología no, y no, incorporarlas al aula porque sí. Yo creo que también el docente debe ser reflexivo en ese sentido, de entender, cuál es la intencionalidad y por qué a mí la tecnología me va a servir para que mis alumnos aprendan o desarrollen cierta capacidad. Claro, sí, porque también se hablaba de, bueno, la tecnología para poder llamar la atención de estos nuevos chicos, ¿no? Pero no siempre tampoco, o sea, no garantiza que porque esté la computadora o haya una pantalla gigante en el curso, eso garantice la atención de los niños. Claro, y el aprendizaje. Bien. Bueno, Dani, perdón sí, que te corte, pero en Dani eso de la tenía algo. tecnología, sí, a mí me parece como muy importante. La tecnología está, el tema es para el niño, en qué momento es importante para el niño, cómo cuidar eso lo tienen que cuidar los adultos, porque obviamente que al niño le puede llamar mucho la atención,
pero va a dejar de lado un montón de cosas que son fundamentales para el niño, sobre todo en esos primeros años, en ese primer septenio. La tecnología puede causar mucho daño, en los primeros 3 años sobre todo, que es donde el niño está aprendiendo cosas fundamentales, que es como aprendemos más que el resto de la vida en esos primeros 3 años, ¿no? Estamos con el aprendizaje del andar, del hablar, se va desarrollando, se va preparando todo para el pensamiento, y si metemos tecnología ahí apresuradamente, puede ser, a mí me parece como que puede ser catastrófico. Quizás y lo digo los así, desconectás, claro. Claro, porque, digamos, si lo vemos también, ¿no? Esto asociado con las épocas culturales de la humanidad, ¿no? La tecnología aparece también en una determinada época, y esto también lo podemos llevar, ese paralelo con el niño, y ver la edad de las épocas culturales de la humanidad con la edad del niño, y no podemos meter la tecnología porque está en esta época, metérsela al niño ahora porque es parte de esto y apurarle procesos. Bien. Puede ser muy dañino. ¿Se trabaja mucho sobre eso en la pedagogía Waldorf? Sí, ¿Se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta en el sentido de que cuando llega la edad apropiada, sí, incluso tienen que armar una computadora, o sea, tienen que comprender todo eso. Yo no sé cómo van a ser las maestras, no sé, pobrecito. O sea, claro, al principio ellos tienen que moverse, tienen que usar su cuerpo, tienen que usar sus sentidos. Si ya lo metemos ahí, dejan de moverse, les llama mucho la atención y bueno. ¿Y cuál es la edad apropiada? ¿Cuál es la edad apropiada? Mira, desde lo que yo te puedo decir, los primeros años no sería la edad apropiada. Después te paso el contacto del Estoy, mirá, a esta maestra... Le estamos tomando examen. No, es que, digamos, realmente nosotros ahí, en nuestro caso, sí se da esa interacción con los docentes, los padres y los docentes, que es maravilloso. Y realmente nosotros, como padres, tenemos que ir aprendiendo, porque hay muchas cosas que no sabemos, y primero hay que ser conscientes de que a uno le faltan elementos. Entonces, en esto, nosotros vamos recibiendo mucho de las maestras, es un aprendizaje continuo, y también son preguntas que uno se las hace y no tenemos la respuesta ahí. Sí, la van descubriendo. Lo vamos descubriendo, sí. Hernán, te quería preguntar, bueno, si desde la experiencia, desde la Fundación, ¿conocés algún proyecto que se haya aplicado con respecto a la tecnología y que sea innovador también en cuanto a la finalidad que tiene la tecnología dentro del aula? A ver, te puedo contar de experiencias. Ahora justo se me ha venido a la cabeza una experiencia que se hizo en España, donde se trabaja con geolocalización, Google Maps. Entonces es una experiencia que se llama Escritores Callejeros, y la idea de ese proyecto era que primero en una clase de geografía los chicos ubicaban diferentes calles cerca de sus localidades con nombres de autores. Entonces ellos investigaban sobre esos autores y después salían a la calle, iban a esas esquinas y trabajaban con la comunidad cercana donde les brindaban información sobre esos autores. Entonces ahí había una idea de acercarse a la comunidad, claro. Integrar la tecnología no solamente a una materia, sino transversalmente a un proyecto, trabajar por proyecto y de alguna manera... aprender en conjunto, ¿no? Aprender, claro, aprender y tener trabajar también con la identidad cultural. ¿sí? Del lugar, perfecto. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo, da para quedarse hablando mucho más, seguramente, pero bueno, no tenemos más tiempo aquí en Distintos Parecidos. Les agradecemos. Hernán, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Mirá, una pequeña Daniel. cosita, yo quería decir que la Escuela de Formación en Pedagogía Waldorf este año abrió un nuevo grupo, o sea que los interesados en el mail, en el Facebook, Escuela de Formación en Pedagogía Waldorf, y bueno, y se metan porque se abrió un nuevo grupo ahora y es una posibilidad para interiorizarse y formarse en esto. Y rápidamente también las inscripciones para el programa de innovación y de liderazgo. Sí, abiertas hasta el 16 de marzo, así que vamos a empezar con el cursado el 19 de marzo. Así que tienen tiempo todos los líderes educativos de la provincia para anotarse. Para sumarse. Bueno, pasado entonces las gacetillas también. Muchísimas gracias por haber estado. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana, pero antes... Así es, agradecemos la ropa del día de hoy. Gracias, Mabel, que está del otro lado. La ropa de Baidip, muchas gracias por el look de hoy. Y bueno, nos encontramos mañana. Mañana a las 19 horas un nuevo Distintos Parecidos en Señal como siempre. Chau, chau.